imágenes aterradoras sin duda. Por supuesto, el derrumbe parcial de la Plaza Comercial Arts en la zona del Pedregal, pero también veíamos imágenes de Galerías Coapa, por ejemplo, que prácticamente quedó, pues habían dicho que inservible. Ahora ya la están recuperando después del sismo del pasado 19 de septiembre. Pero estos dos grandes derrumbes no son los únicos que han pasado en plazas comerciales de la Ciudad de México. Por ahí dicen que cada construcción tiene su historia de tragedia y las plazas comerciales, por supuesto, no son la excepción. Aquí el asunto es que este derrumbe, segundo derrumbe en la Plaza Comercial Arts, nos hizo voltear a ver un tema que había sido quizá indiferente para muchos. Los más preocupados eran los vecinos de diferentes construcciones, pero el tema pasaba cuando por ahí se autorizaban los permisos, bajo qué favores. Eso es lo que hoy está en exégesis en este programa. ¿Quién autoriza las plazas comerciales? ¿Quién avala los permisos? ¿Quién supervisa después? Ahora se anuncia un comité especial de supervisión de las plazas y decíamos al principio, ya se ahogó el niño, afortunadamente sin pérdidas humanas que lamentar, pero imagínese usted que esta tragedia hubiera ocurrido un domingo, con familias visitando esa plaza comercial con tanta expectativa y con tanta ansiedad de muchos capitalinos por visitarla. Otra sería la historia. Afortunadamente se dieron cuenta que el edificio se iba a colapsar y afortunadamente fue un lunes en la mañana cuando en esa zona no había visitantes. Pero le digo, vamos a poner justamente la investigación de un periodista destacado de este país sobre plazas comerciales en la Ciudad de México. ¿Bajo el amparo de qué se construyeron tantas en la capital? No sé si veíamos ya nuestros gráficos que preparó nuestra producción de 108 nuevas plazas en 12 años en la capital de la República. Negocios evidentemente exitosos. ¿Será solamente para sus constructores? ¿Será solamente para sus propietarios? Aquí hay que decirlo, la Plaza Arts tuvo complicaciones durante su construcción, no solamente las protestas de vecinos. Veíamos también imágenes de ese derrumbe que incluso, muchos señalaban, ponía en riesgo no solamente la lateral de periférico, sino incluso la propia construcción del segundo piso. ¿Quién pagó el permiso y quién lo amparó? Estas son las voces sobre este tema. Aquí hemos sido testigos de la modernidad, de procesos rigurosos en materia de construcción. Queremos decirles que a partir del trabajo que hemos realizado colonia por colonia, hoy tenemos reunidas en este movimiento a 87 colonias de la delegación Tlalpan, donde manifiestan lo mismo. Están preocupados y están hartos de que la autoridad haga con la ciudad lo que se le dé la gana. No fue un tema sencillo el desarrollo de esta obra, porque implicó varios retos, algunos desde el punto de vista de la ingeniería, otra pues de las adecuaciones de los propios arquitectos. Es increíble que haya pasado esto en Álvaro Obregón y tiene que investigarse por parte de la Contraloría y por parte pues de las instituciones de justicia. Hemos estado presionando desde el Consejo Delegacional, se han unido más de 143 colonias ya al movimiento, se han unido las colonias y los pueblos de la delegación de Tlalpan. Nosotros lo que exigimos es una solución y la presentación de la delegada, que nos enseñe el proyecto, que asuma la responsabilidad que ha tenido en este proyecto. Este centro comercial es orgullo y reflejo del progreso de una sociedad, especialmente la de Naucalpan y la de este gran Valle de México. Es un generador de transformación y de la actividad económica. De acuerdo a estudios, los centros comerciales se han convertido en algo emblemático dentro del tejido urbano, ya que dotan de identidad a una comunidad. Por este gobierno clasista. Es por eso que nos oponemos a su programa general de desarrollo urbano. Coapa se inunda, Coapa se desbordan las coladeras cuando llueve. Que no nos mientan ni que no nos quieran engañar, que no va a pasar eso. ¿Saben lo que son? Más de 20,000 carros al día en esta zona, que ya está muy castigada por las escuelas y los centros comerciales. No hay vialidad, no hay drenaje. Por eso es que no queremos la plaza.
Y en este estudio, para la exégesis de este tema, yo saludo al periodista Rafael Cabrera, que justamente tuvo el interés de investigar este crecimiento exponencial que tuvo la construcción y que tiene la construcción de plazas comerciales en la Ciudad de México, obviamente no a raíz del derrumbe parcial de ARTS, sino años y meses antes. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí. Gracias, Marta. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues hablar un poco de tu investigación. Yo mostraba muy poquitos datos justamente de lo que tú fuiste encontrando. ¿A raíz de qué decidiste poner el ojo periodístico en el tema de las plazas, Rafa? Bueno, esta es una investigación que yo hice como parte de mi maestría de periodismo en el CIDE. Es un reportaje básicamente en el que inicialmente yo iba a investigar el boom de construcciones sobre el corredor Reforma. Sin embargo, decidí darle un giro hacia plazas comerciales al ver que había cada vez más y más plazas. Y los datos que encontré fueron que 108 plazas en los últimos 12 años, a partir de 2006 estamos hablando, plazas medianas y pequeñas. Estas no son plazas tipo Santa Fe, tipo Perisur o Satélite, por ejemplo, que son enormes, ¿no? Que tienen cientos de miles de metros cuadrados. Estos son un poco más pequeños, pero no desde pequeños hasta tamaño, no sé, Parque Delta o Cuemanco o Arts, ¿no? Por ejemplo. Entonces es una combinación de distintas dimensiones, y quienes las autorizan son las delegaciones, ¿no? Básicamente no hay una regulación especial para plazas, simplemente las razones sociales, las empresas que quieran invertir meten su manifestación de construcción. Si superan los 20,000 metros cuadrados de construcción, tienen que meter una manifestación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, que es la que tiene que dar seguimiento, pero si son más pequeñas, no importa. O sea, se puede construir lo que sea sin manifestación de impacto ambiental. Que es un tema, digamos, exclusivo para las plazas. O sea, digamos que está en una especie de, pues no vacío legal, porque no es vacío, pero sí de pues amparo de no violación de la ley, pero sí de permisividad, de incumplimiento de lo que tendrían que cumplir otro tipo de construcciones, ¿no? Es muy fácil en realidad que se construya una plaza. O sea, en cualquier terreno pueden echar varios pisos arriba. Hay muchos ejemplos. Nosotros encontramos en la investigación que hice en la maestría ejemplos muy absurdos. Por ejemplo, en Avenida Universidad, que ya existen dos plazas grandes como Centro Coyoacán o Plaza Universidad, y sin embargo se hicieron otras 3 plazas en ese terreno. Además hay un Walmart, hay un Sam's Club. Entonces, en menos de 2 kilómetros hay 7 grandes complejos, que obviamente eso afecta a los vecinos, a la movilidad, el consumo de agua, etcétera. Y sí, no hay una regulación especial. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Gamboa de Buen, que es el vicepresidente de Grupo Danos. Grupo Danos, para quien no lo sepa, son quienes construyeron Reforma 222, Parque Delta, la Plaza de 4 Caminos, el Nuevo Toreo, Parque Tezontle, Parque Duraznos. Tienen muchísimas, ¿no? Es como que el gran grupo comercial de ese sector. Y lo que ellos me decían, lo que Gamboa de Buen me decía es: nosotros no hacemos tantos estudios. La gente que nos pregunta, ¿cómo ustedes hacen sus estudios de mercado? ¿Cómo hacen? Dicen, es muy fácil. Dice, nada más nosotros nos fijamos en qué zonas hay más consumo a meses sin intereses y ahí invertimos. Entonces, básicamente, ese es el estudio de mercado. Donde la gente compra meses sin intereses, ahí es donde la gente va a ir a comprar más, porque los meses sin intereses finalmente son pagos pequeños, ¿no? Atractivos. Y esos son sus estudios de mercado. Ellos dicen que así hicieron Parque Tezontle en Iztapalapa, ¿no? Entonces, es muy significativo cómo pareciera que no hay un pensamiento más grande de dónde invertir, bajo qué condiciones, sino simplemente es ahí la gente compra, vamos ahí. Claro, que aquí hay que decir que entonces la ley del dinero es la que manda, porque finalmente yo digo, a ver, ¿dónde compra la gente? Me interesa aquí, y no me importa si el suelo es el adecuado, si el impacto ambiental que voy a crear o que voy a ocasionar, cómo va a afectar. O sea, no hay un estudio de sustentabilidad, que aquí hay que decirlo, no es que esté uno en contra de, digamos, por decir, la civilización de una zona o la urbanización de una zona. Aquí el asunto
es el crecimiento irresponsable del tema y bajo qué se ampara, y esto nos está sorprendiendo. Sí, sí es sustentable, sí ayuda, o sea, ha pasado mucho de que hay plazas accesibilidad, tantas cosas. Que sí están conectadas al transporte público, por ejemplo, Forum Buenavista, que está encima básicamente, pero sí hay una lógica, no lo estoy defendiendo, simplemente pongo ese ejemplo, pero hay otras en las que no están conectadas al metro, por ejemplo, Portal San Ángel, que debería estar conectada al metro Barranca del Muerto porque está realmente sobre el metro Barranca del Muerto y no lo está. Y así hay muchos ejemplos en los que no hay cercanía con el transporte público para evitar que la gente vaya en automóvil y se hagan estos grandes embudos y este conflicto, porque en realidad el ejemplo del Parque Delta es muy claro, o sea, tuvieron que ampliar y siguen ampliando y ampliando y tuvieron que derribar una oficina del gobierno de la Ciudad de México, que era un edificio catalogado por el INBA, donde se encontraron incluso restos prehispánicos, pero bueno, le ampliaron sus cajones de estacionamiento. Y hay otro caso que también es muy, no sé si decir escandaloso, pero es muy significativo, Plaza Las Antenas. Esta está en Periférico Oriente y Tláhuac, en la zona oriente totalmente, en Iztapalapa. Es una zona de terrenos fangosos porque eran humedales. Estamos hablando de la zona Cuecmemanco, Tulyehualco, etcétera. E incluso la plaza va a tener un parque de diversiones, una montaña rusa, una rueda de la fortuna, etcétera. Y los vecinos se han quejado de que, oigan, aquí no tenemos agua y ahora la plaza va a venir a consumir agua. La lateral de Periférico es un caos a raíz de esta plaza y pues bueno, ya la plaza está ahí y hasta con juegos mecánicos, ¿no? Entonces es como, wow, todo se permite básicamente. Exacto, que lo decíamos, por ejemplo, de que fue el ejemplo que hizo estallar la atención de todos, que es Arts, con lo que sucedió meses antes cuando se estaba construyendo y que, bueno, explica o justifica el área de comunicación de la plaza, que no se debió en ningún momento a un tema del terreno, porque mucho se señaló que el terreno no era idóneo para una construcción. Dicen que fue un tubo y que hizo que se reblandeciera la tierra, etcétera, ¿no? Pero que finalmente había avisos de que a lo mejor el terreno no era el ideal para construir este tipo de complejos, el que no solamente es una plaza, hay una serie pues no es rascacielos, pero es un edificio de cuántas oficinas hay encima, ¿no? Sí, son esos modelos de plazas en los que hay oficinas, hay departamentos y hay centro comercial, que ahora es como la moda. Un poco es el ejemplo que puso Reforma 222, que mezcla todo esto y que se ha estado replicando a lo largo de la ciudad. Y sí, Arts está marcada por derrumbes desde su construcción. Hubo una orden judicial de un juez para que no se abriera la plaza mientras no se subsanaba algunos problemas. Hubo una tala enorme de árboles. Pedregal de por sí es una zona conflictiva, bueno, ya que zona no es conflictiva en la ciudad para el tráfico, pero hay que decir algo, esta plaza ¿cómo se que incrementó el tráfico en esa zona? Sí, totalmente. Y es importante a raíz del tráfico que mencionas. Arts es de Sordo Madaleno. Esta empresa también construyó Antara y es muy significativo que tanto en Antara como en Arts Pedregal el gobierno de la ciudad tuvieron que hacer obras vehiculares para apoyar la plaza. En Antara se hizo este desnivel de Ejército Nacional. Sí. En Periférico hicieron un paso a desnivel en retorno para beneficiar. Y también otro caso muy significativo, Manacar, de Teodoro González de León, en Insurgentes y Miscuac. Esa obra estuvo mucho tiempo parada. Durante mucho tiempo se dijo que no se podían hacer obras debajo de Insurgentes. Se paró durante mucho tiempo, incluso en la época de Marcelo Ebrard. Y ya cuando está la plaza, el gobierno de la ciudad termina siendo este polémico, deprimido Miscuac Insurgentes. Entonces estamos viendo cómo el gobierno de la ciudad termina invirtiendo para como contrarrestar un poco los efectos. Los reglamentos, ¿no? Sí, y para contrarrestar todos los efectos secundarios que traen las plazas, cuando incluso serían las plazas quienes deberían como que estar reinvirtiendo a la ciudad. Y esa es un impacto ambiental que están creando, como de alguna forma un pago a la ciudad por... Que lo pagan, perdón que te interrumpí. Sí pagan las empresas. El problema es que cuando ellos pagan por sus impactos, no son proyectos específicos, no es que digan, este dinero está etiquetado para reinvertirlo a la zona donde va a ser la plaza. Entra a esta gran bolsa de la tesorería de la Ciudad de México, se pierde y los vecinos nunca vuelven a ver ese dinero de que digan, bueno, se construyó, pero nos devolvieron esto. ¿Hace cuánto hiciste esta investigación, Rafael Cabrera? El año pasado la terminé, implica desde 2006 hasta 2018 todavía.
porque es cuando empieza el boom, pero implica entonces a las administraciones tanto de López Obrador como de Marcelo Ebrard y de Mancera. O sea, están como que intercaladas todas y obviamente todos los gobiernos delegacionales desde 2003 a la fecha. Entonces estamos hablando de los últimos 5 gobiernos delegacionales en toda la ciudad. Y de los datos que yo hallé es que en Iztapalapa hay un gran crecimiento, porque aunque hay esta idea de que Iztapalapa puede ser una delegación popular, en realidad hay un gran consumo y es la delegación más poblada. Entonces obviamente la gente va y consume. Y pues es mejor llevarle las plazas a que la gente se tenga que trasladar a la zona centro, ¿no? También es una parte como de descentralizar la ciudad y llevar como entretenimiento a todas áreas. Dime una cosa, tu investigación fue centrada en hacer, digamos, una especie de mapeo de las plazas comerciales. ¿Te metiste tú en el tema de permisos, etcétera? No, la verdad es que sí sería, o sea, revisé algunos, porque la verdad es que 108 plazas sería así una cosa muy complicada, pero lo que yo hablé, por ejemplo, con la gente de la PAOT, de la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, ellos me decían que recibieron como 12, 7 quejas, no recuerdo bien el número ahorita, en los últimos años, uno por Parque Delta y su ampliación del estacionamiento, otro por Portal San Ángel, que está ahí en Metro Barranca del Muerto. Dijeron que ellos revisaron todo y que todo estaba en orden, que no había ningún problema. Igual que Miguel Ángel Mancera lo dijo cuando Arts, ¿no? Así es. Entonces yo creo que sí, ahorita sería un momento como para dar un siguiente paso, revisar esas manifestaciones de construcción y ver de todas las plazas, como que tratar de dimensionar cuáles sí, cuáles no, porque son muchas de diferentes dimensiones. ¿Estás pensando en un segundo trabajo ya? Sí. Sí, ahí tengo todos los papeles. La verdad es que me entregaron las delegaciones los expedientes, entonces es cosa de empezar a revisarlos. Y de las 16 delegaciones, solo en 3 no hay nuevas plazas. Exacto. Es Milpalta, Tláhuac y Venustiano Carranza, que es muy extraño. Fíjate, Venustiano Carranza, qué extraño. Que tiene el aeropuerto, tiene mucha vida, pero solo hubo una remodelación de una plaza fuera de Metro Boulevard Puerto Aéreo, pero no hay inversión. Y Iztapalapa es la que encabeza totalmente todo. Coajimalpa y Álvaro Obregón son las que siguen. Por la zona de Santa Fe, que sabemos que Santa Fe es plaza tras plaza, y Álvaro Obregón con Arts. Oye, Rafa, pues te agradecemos mucho tu disposición para venir a platicar de esta investigación. Gracias. Y bueno, pues estaremos pendientes de la segunda, obviamente donde tu trabajo lo presentes, pero obviamente también para que el auditorio de Efecto TV de Exégesis pues conozca ya la segunda parte con el tema de los permisos y a cambio de qué favores, etcétera, se pudieron ir construyendo estas plazas. Muchísimas gracias, Rafa Cabrera. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias.